¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cercanos. Mi nombre es Natalia Jiménez y para mí es un placer acompañarlos en este tercer episodio de una serie que hemos denominado La Era Digital. En los dos primeros programas abordamos temas como la industria de la tecnología en Costa Rica y la economía del conocimiento. Sin embargo, ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la educación y la tecnología. Con la pandemia del COVID-19 y el cierre de los centros educativos, se acentuaron algunos problemas más urgentes en temas de digitalización. La emergencia no reveló el problema, pero sí puso sobre la mesa algunos datos importantes en temas de accesibilidad y conexión de miles de estudiantes y docentes. Este tema también generó que entre las autoridades se tuvieran que mover un poco más rápido e incluso llegó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley denominado el Programa Nacional de Alfabetización Digital. Para conversar sobre este tema me acompañarán hoy tres panelistas que abordarán el tema desde tres diferentes aristas y sin más vamos a darle la bienvenida al primero de ellos, que es don Edwin Estrada, director de Desarrollo de Centroamérica de NAE. Bienvenido, don Edwin, muchas gracias por acompañarnos. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Tome asiento y póngase cómodo porque vamos a conversar sobre este tema. Si quiere, para adentrarnos un poco en el tema, coméntenos cómo denominamos alfabetización digital. Bueno, realmente alfabetización digital es un tema muy amplio. Generalmente tendemos a pensar que alfabetización digital es solamente la creación de habilidades para usar las computadoras, pero no, va más allá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las tecnologías digitales tienen la aspiración de dar las herramientas a las personas para poder utilizarlas en todos los sectores de la economía y para hacer un uso provechoso, pero además un uso seguro y responsable. Entonces, ¿qué tenemos que hablar acá? Que hay que trabajar en la creación de habilidades no solamente para esa creación para ese uso de las computadoras, sino también para aprender desde cómo encenderlas, pero además cómo utilizar los programas para hacer un uso productivo que a final de cuentas mejore las condiciones de vida. Pero también hay que tener en cuenta que por medio de las TIC, si bien es cierto, tenemos muchas oportunidades, pero también hay muchas amenazas. Entonces también tenemos que aprender a hacer un uso seguro y un uso responsable de las mismas. Y además de esto, tomar en cuenta absolutamente todos los actores que confluyen en esta tarea de alfabetizar a las personas. Don Edwin, ¿cuáles son las principales implicaciones que propone este Programa Nacional de Alfabetización Digital? Mire, realmente este es un proyecto, primero quiero decir que no es necesario. ¿Por qué? Porque ya el ordenamiento jurídico le da las herramientas al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones para definir las metas de alfabetización por medio del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y no solamente lo digo yo, ya esto lo ha reiterado la Contraloría General de la República en varias ocasiones. La Contralora fue muy vehemente en el marco de la consulta que se le hiciera y la audiencia que se le diera en la Asamblea Legislativa. Y este proyecto lo que propone es de alguna manera volverle a dar esas competencias que ya tiene el Ministerio de Educación, que ya las tiene porque son inherentes a ellos, para lograr este programa de alfabetización digital. Pero yo le digo, no es necesario porque ya se tienen las herramientas y se puede hacer mediante la política pública. Justamente le iba a consultar algo que va, yo creo que en esa línea. El rol, en este caso, por lo menos de Fonatel, es prácticamente nada más dar los fondos. ¿Y cuál es el rol específico del MISIT y del MEP? Mire, aquí es muy importante con Fonatel. Hay que recordar que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones es el instrumento dirigido para cerrar la brecha digital a las personas que están en condición de vulnerabilidad. Eso primero que todo. SUTEL, que es el que lo administra, lo puede ejecutar si y solo si es consecuente con las metas que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que lo diseña el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la ley establece, y la Contraloría lo ha reiterado, que si una meta no está consignada dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, no puede ser ejecutada con fondos o con los recursos de Fonatel. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Que a mediados del año 2020, que fue cuando empezó todo el tema de la pandemia, fue cuando el Ministerio de Educación identificó esa falencia en las habilidades digitales de no solamente los estudiantes, sino también de los profesores. Entonces, en este caso, lo correspondiente en ese momento era emitir política pública precisamente para atender, no solamente por medio de Fonatel, sino también por medio de los recursos que ya recibe el Ministerio. Porque déjeme decirle que el Ministerio de Educación ha recibido desde el año 2013, que fue también cuando empezó Fonatel, pero el Ministerio de Educación ha recibido desde ese tiempo
alrededor de 322.000 millones de colones que también tenía que invertir en los temas de alfabetización digital. Entonces, repito, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en vez de emitir la política pública, se ha dedicado a impulsar un proyecto que no es necesario. Y vea lo más grave aún, en estos momentos está en consulta el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Lo sacaron a consulta el 5 de noviembre. A las 7 de la mañana estaba subido, revisamos y pues nos ponemos muy contentos porque vemos 2 metas relacionadas con Fonatel y alfabetización digital. Entonces ya digo, bueno, ya el ministerio ya se dio cuenta y ya aceptó que lo podía emitir. Mire, a las 9 de la mañana lo habían quitado y a las 12 del día más o menos lo volvieron a subir sin esas 2 metas. Entonces, en estos momentos, el gobierno de la República no ha establecido ninguna meta para alfabetización digital por medio de los recursos de Fonatel. Entonces, Fonatel y la SUTEL no pueden en estos momentos ejecutar ningún proyecto. Entonces, aquí el responsable es el gobierno de la República, no es SUTEL. Ahí tenemos entonces el primer criterio de los expertos que nos van a acompañar hoy. Y también vamos a darle la bienvenida a la segunda invitada que tenemos para el día de hoy, que ella es Susanne Müller. Ella es directora de Desarrollo Profesional Docente de la Fundación Omar Dengo. Doña Susanne, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doña Susanne, me gustaría a usted consultarle más la parte práctica, porque entiendo que usted es más de la parte de los docentes y de los funcionarios. Para usted, ¿cuáles y cuántas son las diferentes realidades que tiene el país en temas de alfabetización digital? Porque son bastantes. Bueno, las realidades son múltiples y eso es algo que para la educación no es nada nuevo, pero también en el tema de la digitalización es sumamente importante que atendemos las poblaciones en sus necesidades, porque la intención de la educación y del sistema educativo es integrar a todas y todos en el proceso educativo. Y ahora que tenemos la tarea de enseñarles cómo usar la tecnología, cómo entrar al mundo digital junto con el aprendizaje de ciencia, de la parte de escritura, de leer, de matemáticas. Entonces es como algo combinado y sí, sigue siendo un reto incluir a todas las poblaciones de una manera equitativa, pero tiene que ser la meta. Para usted, ¿usted cree que contamos con la fuerza docente necesaria para adentrarnos al tema de alfabetización digital? Bueno, las docentes y los docentes también necesitan entrar en un proceso de actualización y de educación continua para poder lograr de acercar la enseñanza a esta transformación digital tan necesaria. Sin embargo, también quiero nuevamente subrayar que eso tampoco es nada nuevo para las docentes y los docentes. Es parecido como los médicos. Cualquier médico se actualiza para brindar el mejor servicio a sus clientes. Y así también es en la educación. Las y los docentes están como al pulso del tiempo para poder brindar a las futuras generaciones las competencias necesarias. Y normalmente también hay este interés de las y los docentes. Doña Susanne, y ya para terminar por lo menos con esta introducción, ¿qué se necesita para pasar de una metodología de enseñanza repetitiva y por memorización hacia una caracterizada por la creatividad, innovación y participación activa de los estudiantes que fomente la alfabetización digital específicamente? Sí, bueno, es algo muy interesante que nuestro sistema educativo y en muchos países, eso no es solo para Costa Rica, tiende de ser muy conduccionista, ¿sí? Que quiere conducir el proceso de aprendizaje. Más bien una educación un poco más innovadora, un poco más abierta, que también confía en el proceso de crecer y de aprender
de las chicas y los chicos, los niños y adolescentes, da más espacio para explorar y lo que le da otra vez a la docente y a el docente la posibilidad de observar cómo aprenden, cómo avanzan y funcionar más como una mediadora, un mediador que facilita y apoya en este proceso de aprendizaje. Un educador y una educadora, un maestro, una maestra, sabe qué necesita el niño o la niña en su proceso, en el momento y en la situación que está. Entonces, es un poco cambiar eso de no tener como un esquema fijo y así caminan todos, sino es más bien lograr crear espacios de aprender, de crecer, de cuestionar, de pensamiento crítico, y eso junto con el proceso de la educación digital y uso de aplicaciones, uso de películas, de plataformas, de diferentes esquemas de aprendizaje. Es algo muy vivo, algo muy vital y algo muy bonito que no deja a nadie afuera. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y entonces también el paso, el salto a esa transformación digital no es tan difícil porque estamos como integrados y en un proceso y una dinámica de aprendizaje. Eso sucede si damos las herramientas y un poco de educación continua sobre el cómo, ¿verdad? Y ahí no me preocuparía, pero sí tenemos que lograr este salto y este cambio porque también el impulso de las niñas y los adolescentes es un impulso innovador. Ellos llevan mucho a la clase que son los temas de mañana, que es el cómo usar las herramientas, ideas, reflexión crítica. Entonces, lo que tenemos que preparar a las y los docentes es estar un poco adelante de este proceso, moderarlo, tener ideas, guiar y estimular el pensamiento crítico, sobre todo también, porque también en esa transformación digital y en el uso de nuevas tecnologías necesitamos un pensamiento crítico, lo que es falso, lo que es una información verdadera, lo que es una fuente que nos sirve, lo que es una fuente que debemos analizar muy bien y criticar hacia fondo. Entonces, todas esas competencias no son como tan nuevas porque el pensamiento crítico es algo que ya Paulo Freire estaba como promocionando. Entonces, como que por un lado estamos utilizando conceptos y ideas de educación que ya permanecen de mucho tiempo, pero lo tenemos que combinar nuevamente, actualizarlo y juntarlo con este uso de tecnologías, de diferentes fuentes de conocimiento que yo diría dan una gran chance de revitalizar también la forma como brindamos el conocimiento. Muchas gracias. Y por último, quiero darle la bienvenida a nuestro último invitado del día de hoy. Él es don Roy Guzmán, director regional del sector público de Oracle. Bienvenido, don Roy. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, don Roy, a usted me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera usted que son las principales tecnologías que debemos alfabetizarnos con sentido de emergencia? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿verdad? Obviamente la parte de programación, que no solo conlleva aprender a programar, sino que le da muchas habilidades cognitivas a los jóvenes, ¿verdad? En cuanto a trabajo en equipo, resolución de conflictos, hasta la parte artística, ¿verdad? Pero claro que hay muchas otras, ciencia de datos, Internet de las cosas, la nube que está tan de moda ahora, ¿verdad? Cómo accesar la nube y cómo sacarle provecho a las tecnologías de la nube. La parte de ciberseguridad, yo creo que hay muchas que ahorita pues están con mucha necesidad, que se puede explorar mucho, que se puede avanzar mucho y sobre todo que se puede ayudar a las empresas, a las instituciones a adoptar estas tecnologías y desarrollar nuevos procesos, nuevos servicios, nuevas formas de contactar con los clientes, con los ciudadanos.
Entonces me parece que por ahí el tema de analíticos, el uso de los datos, ¿verdad? Que ahora está tan de moda, cuántos datos se generan, cuántos datos generan las empresas privadas, cuántos datos puede generar, por ejemplo, la Caja del Seguro Social, las entidades públicas generan una gran cantidad de datos. Ahora hay conciencia de almacenar esos datos, pero creo que no se está todavía con la conciencia de qué hacer con esos datos que están almacenados, ¿verdad? ¿Qué uso les vamos a dar? ¿Cómo podemos utilizarlos para tomar decisiones basadas en los datos? ¿Y de qué manera puntual otros actores de la competitividad tecnológica del país pueden sumar hacia la mejora de una alfabetización digital? Otros actores, bueno, las compañías de tecnología definitivamente podrían aportar mucho. Le puedo poner un ejemplo. En Oracle tenemos un programa que se llama Oracle Academy, que es un programa sin fines de lucro, por lo tanto no tiene costo. ¿Qué hace Oracle Academy? Dispone una plataforma educativa, pone el software, pone la capacitación de los profesores para poder llevar la academia a distintos lugares de educación, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí, digamos, pudiendo unir programas de este tipo como Oracle Academy, unirlos a universidades, a centros educativos con el Ministerio de Educación, colegios, escuelas, colegios técnicos. El INAH podría ser un ente muy importante, un factor muy importante que podría tomar y eventualmente empezar a focalizar en carreras hacia adquirir esas habilidades digitales. Los centros comunitarios que tiene el MISIT, por ejemplo, me parece importante que pudieran aprovecharse. Y definitivamente definir un plan de decir, bueno, ¿cuál es el foco que se va a tener en cuanto a esas habilidades digitales? Vamos a trabajar con la juventud, vamos a trabajar con la fuerza laboral actual que tal vez está siendo desplazada por la automatización de los procesos que se están dando en las empresas. Vamos a trabajar el tema de adulto mayor. Entonces creo que los actores tecnológicos tenemos mucho que aportar en cuanto a cómo llevar este alfabetización digital a la comunidad. Muchas gracias, don Roy. Y luego de que ustedes ya expusieran un poco sus temas específicamente a los sectores a los que pertenecen, vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar vamos a hacer un pequeño debate entre ellos en los que podrán aportar ideas y refutar algunas de ellas y así generar una conversación alrededor del tema de alfabetización digital. Ya casi regresamos. Volvemos a este tercer episodio de la serie que hemos denominado La Era Digital acá en Cercanos. Estamos conversando el día de hoy con don Edwin Estrada, él es director de desarrollo para Centroamérica de NAE, con doña Susana Müller, directora de desarrollo profesional docente de la Fundación Omar Dengo, y don Roy Guzmán, director regional del sector público de Oracle. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora, en este segundo bloque, haremos como una clase de debate en el que ellos podrán aportar algunas ideas en el tema de alfabetización digital, refutar algunas de ellas. Si ocupan interrumpirse respetuosamente, pueden hacerlo. Siéntanse en la libertad de poder tener ese espacio de conversación y que cada uno aporte un poco del sector en el que pertenecen. Voy a tirar una idea, mi trabajo será tirar una idea y que ustedes puedan conversar alrededor de esa. La alfabetización digital se clasifica en tres grandes áreas: el uso de la tecnología, la comprensión crítica y la creación y comunicación de contenido digital. ¿En cuál creen ustedes que estamos más rezagados de lo que imaginamos? Bueno, tal vez empiezo. Yo creo que tenemos retos en todas, y así se ha reflejado en los diversos estudios que se hacen. Aquí lo importante es identificar, ahora que estábamos hablando en el espacio anterior sobre los actores. Recordar primero que el que establece la política pública y que es inherente y que no puede renunciar a ella es el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay diferentes actores de los cuales puede echar mano. Hay convenios con la Fundación Omar Dengo, pero hay otros también, Fundación Jiménez y Tansi, está por ejemplo Sulabatsu, Paniamor, hay muchos otros también. Yo creo que también
este tema empieza desde el hogar incluso, porque cuando hablamos del uso seguro del Internet, yo diría que hay una máxima que debe ser inculcada desde los hogares, y es que no hagas en la vida complementaria digital esas cosas que no se hacen en la vida física. Y además, acá también creo entonces que hay que emitir la política pública para esto, y hay que emitirlo en todos los sectores. Ahora se hablaba, por ejemplo, escuelas y colegios, pero también las universidades aquí tienen una gran responsabilidad, porque vemos, por ejemplo, en notas periodísticas cómo en una universidad pública se duran 3 años para hacer una modificación de una currícula universitaria, y que incluso hay temas ideológicos, y esas cosas no pueden ser, porque las tecnologías de telecomunicaciones llegaron para quedarse, y esto es sinónimo de competitividad del país. Si no se toman las decisiones de manera inmediata, Costa Rica va a perder competitividad. Y todos esos logros que hemos hecho durante todos estos años de nuestra historia se van a echar por la borda si no se toman las decisiones oportunas en este momento. Entonces, repito, yo creo que es en todas las áreas en las cuales hay que fortalecerse. No hay ninguna en la cual yo diría que sea más o menos, pero sí las decisiones tienen que tomarse rápido. Doña Susana, ¿usted está de acuerdo en que todas están al mismo nivel? Al mismo nivel tal vez no, que todas son necesarias de desarrollar, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, en el uso de la tecnología, las encuestas nos dicen la que más se usa entre docentes y estudiantes es WhatsApp. Y eso la verdad me pone un poco triste, porque hay tantas mejores aplicaciones y tantas formas mejores de comunicar, de aprender juntos en ambientes digitales, que vemos que sí hay una necesidad de desarrollo, de actualización, de formación en el uso de estas posibilidades, de estas plataformas. Y el segundo tema que veo sumamente importante es crear ambientes de aprendizaje compartido. Nosotros con la red del Bicentenario, o la red nacional de Internet para escuelas, teníamos la idea también de interconectar centros educativos y crear comunidades de aprendizaje para docentes. ¿Por qué es eso importante? Porque tenemos una población, por ejemplo, de docentes de informática educativa que hacen un uso significativamente mejor de las tecnologías en las clases que otros docentes. ¿Qué tal si podríamos, con estos docentes liderando y apoyando procesos, crear comunidades de aprendizaje también entre escuelas? Porque también unas escuelas están más adelante en ese proceso de usar las tecnologías en las clases. ¿Y qué tal si podríamos hacer como más ambientes de aprender, de consultar, de ver cómo, de tener como ejemplos de buena práctica, al tener como un ambiente de comunidades de aprendizaje para docentes especialmente? Creo que ahí podríamos hacer como un gran esfuerzo y generar también algo que veo muy importante en los centros educativos que yo he visitado, y se los puedo decir de primera mano, que es como tan importante crear una cultura de estos ambientes digitales en los centros educativos. No basta en poner una computadora o decir, bueno, les llevamos laptops para todo el aula, para que todos la puedan usar. Si no creamos una cultura de aprendizaje que de verdad percibe estos instrumentos como el cuaderno de los chicos y de las chicas, que tiene que estar ahí, que se usa, que los browsers son como las ventanas para ampliar las posibilidades de aprendizaje, que yo como docente tenga una idea muy clara cómo quiero guiar, profundizar las temáticas al usar las tecnologías, ¿verdad? Es todo una ruta que tiene que ser como bien pensada. La educación no es algo que nomás así por poner una computadora ahí funciona, sino es todo crear un ambiente de aprendizaje que está bien preparado y que de verdad guía en un proceso
de aprender que explora y después profundiza para que las cosas se queden en la experiencia de las niñas y adolescentes y que sepan el know-how, el saber cómo, ¿verdad? Y que tengan buenas experiencias, buenas prácticas para que cuando salgan al mundo ellos tengan criterio de esto me funciona, esto la verdad tal vez más bien me desvía por tanta información que después no puedo filtrar, ¿verdad? Entonces, como que eso veo como puntos muy importantes, tener esta cultura de aprendizaje que yo veo una herramienta, crearla por medio de comunidades de docentes y centros educativos donde también comparten experiencias. Y la otra, claro, capacitación y práctica para perder el miedo al uso, ¿verdad? De las aplicaciones, de las herramientas, porque la verdad ya tampoco es como tan nuevo que decimos, ay, que eso me pone como un poco insegura, sino ya sabemos que esos son herramientas que usamos de otra manera en el día a día, ¿verdad? Usando aplicaciones, no sé, para pedir comida, para hablar con la familia en tiempos que no nos podemos ver directamente, para pedir taxi, no sé qué. Entonces estamos muy acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué no en el proceso profesional? Donde sería más importante llevarlo avanzado, ¿verdad? Entonces, sí, ahí serían como los puntos que veo yo más fuertes. Por un lado, invertir que se pierda ese miedo, invertir en una percepción del ser profesional docente que naturalmente sabe integrar las tecnologías y que está en ese sentido también alfabetizado digitalmente, pero también muy importante la comunidad y el intercambio y la experiencia para crear cultura. Si no logramos el cambio de cultura en los centros educativos, es muy difícil tener buenos avances. A mí me parece, Adelante, tomando un punto de lo que dijo Susana, muy importante, ¿verdad? Que es el uso de la tecnología. Y es porque a veces solo pensamos que es la conectividad, ¿verdad? Y como que lo que hemos avanzado mucho es en conectividad, llevar internet a las escuelas, ¿verdad? Que tengan computadoras, que hayan tablets. Pero lo que dijiste, bueno, están usando WhatsApp tienen la conectividad, tienen las computadoras, pero ¿qué están haciendo? Entrando a YouTube, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que no hay un proceso estructural que diga qué es lo que van a aprender las personas. Vamos a empezar con los jóvenes a partir de la escuela, a partir de primer grado, segundo, tercer grado. A partir de tercer grado vamos a poner a los niños a programar, o vamos a poner a llevar temas de machine learning o internet de las cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí pienso que la parte estructural es obviamente una de las que más está fallando, ¿verdad? Obviamente todavía tenemos retos en el tema de conectividad, sí, muchos. y en el tema de equipos, iba a decir, obviamente que sí los tenemos, pero me parece que la base, que es tener un plan estructurado que diga cómo va a ser y cómo va a ser ese abordaje, y aparte estamos hablando de la alfabetización digital y estamos pensando, como lo dije al principio, tal vez solo enfocado en los jóvenes estudiantes, en las escuelas, pero yo creo que hay otras aristas. Está la fuerza laboral que está siendo desplazada, como lo mencioné, porque se están automatizando procesos, ¿verdad? Simplificando esa fuerza laboral, cómo podemos hacer un reskilling de esas personas para poderlos ubicar en otros puestos. Y hay otro punto que es el de los adultos mayores, ¿verdad? Porque también hay un tema de equidad, de cómo hacerlos que ellos no estén aislados y cómo pueden accesar. Ahora hay muchos servicios, servicios públicos, hasta me contó mi tía, que es adulta mayor, que le iban a llamar de Levi's, que la cita ahorita iba a ser por teléfono, ¿verdad? Entonces, digamos, imagínense en el futuro que podamos tener una cita que sea virtual y que sea una videollamada y que estemos con el doctor, ¿verdad? Entonces, obviamente que hay que preparar a esas personas porque
probablemente si no saben usar el teléfono, si no saben prender la cámara, ¿verdad? Entonces me parece que es algo estructural en cuanto a cuál es el plan y cómo se va a ejecutar. Justamente mi segunda pregunta, perdón, don Edwin, iba en ese entorno. Yo entiendo que la alfabetización digital en este momento estamos hablándola un poco más hacia los centros educativos y todo, pero ¿qué pasa con ese otro sector, esos otros sectores de la población, porque son múltiples, que no están metidos en todo este mundo de la alfabetización, incluso con esas generaciones de estudiantes que pasaron por un tiempo prácticamente muerto durante estos años o atrás por huelgas y que ahora tampoco están adentrados tanto en el tema de la alfabetización digital? Mira, a mí me parece que si están usando el WhatsApp, y el WhatsApp uno lo aprende, digamos que en la calle, por decirlo, no formalmente. Entonces, esto significa que el MEP tiene todavía grandes retos. Y estoy de acuerdo en que no solamente es un tema de conectividad, es un tema también de creación de habilidades para que los educadores puedan transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Pero también el tema de contenidos. ¿Cuáles son los contenidos en los cuales ha trabajado el Ministerio de Educación? Los contenidos digitales. Entonces, eso por un lado. Ahora pasándonos al otro tema, definitivamente el tema de alfabetización es transversal y es general, es integral. ¿Por qué? Porque bueno, aquí estamos hablando en algún modo de las primarias, secundaria, pero también tenemos que ver, y por eso yo hablaba ahora de las universidades, que tienen una gran responsabilidad, porque si nosotros vemos, por ejemplo, carreras como Derecho, como Medicina, vemos que las tecnologías tienen un impacto también y que hay aplicaciones que se van a utilizar para ejercer mejor esas carreras, por ejemplo, o esas profesiones. Entonces también aquí, en todas las carreras universitarias, las universidades tienen que hacer un esfuerzo para incorporar transversalmente, pero no pueden durar 3 años por carrera, porque si no, no se va a lograr. Otro tema también, y mire, yo le voy a poner 2 ejemplos claros, y aquí yo creo que a final de cuentas es un tema de voluntad política. Vea, yo les puedo decir que el 95% de las cosas se pueden hacer sin una reforma legal. Ya los órganos tienen las competencias. Lo que hay que hacer aquí es reforzar la coordinación, la dirección, el liderazgo, pero sobre todo la voluntad política. Por ejemplo, en el tema, y voy a poner un caso muy concreto, definitivamente las tecnologías de información tienen un impacto en todos los sectores, específicamente también en el sector agroindustrial. Entonces, hay que hacer política pública de alfabetización digital para que las personas que están en ese sector puedan aplicar las tecnologías para mejorar los procesos productivos y para darle un valor agregado a los productos agroindustriales. Y así con todos los servicios y con todos los productos. ¿Por qué? Porque en los mercados internacionales, aquellos productos que están teniendo mayor demanda son esos productos que están ligados con la innovación y que tienen el valor agregado a partir de eso. Entonces, Costa Rica tiene que hacer eso y nuestras autoridades políticas tienen que tomar esas decisiones porque, repito, vamos a perder competitividad. Otro tema importante también es un ejemplo muy concreto de la importancia de la alfabetización y por eso yo hablo no solamente de creación de habilidades, sino de uso seguro y responsable. ¿Por dónde se están cometiendo los delitos? Por medio de las redes sociales, por medio del internet, por medio de las redes en general. ¿Qué significa eso? Que las pruebas para poder llevar a los tribunales, a los responsables, están contenidas digitalmente. Entonces, esto significa que definitivamente tiene que haber una alfabetización de todos los actores del sistema de justicia para que puedan, por ejemplo, hacer un manejo adecuado de la prueba y en toda esa cadena de resguardo de la prueba para que la prueba no se convierta en espuria, porque si se convierte en espuria se tiene que sacar del proceso y no vamos a lograr entonces la búsqueda de la justicia, ni vamos a lograr buscar o encontrar la verdad real de los hechos. Entonces, ¿qué significa? Vea la importancia para un tema concreto que es la búsqueda de la justicia. Entonces, ¿qué significa acá? Tiene que haber una alfabetización en este caso de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de los defensores públicos, en fin, de todas las personas que participan. Y eso que le estoy dando un ejemplo concreto. Entonces aquí, repito, se tiene que echar mano de absolutamente todos los actores, empezando desde el hogar, donde le inculcan a uno valores para hacer un uso seguro y responsable, pero también de manera formal en todo este tema. Entonces aquí es un llamado al gobierno de la República para que establezca política pública clara. Y repito, vuelvo e insisto, es el tema también de la voluntad política y de ese empoderamiento y músculo político que el presidente de la República le otorga al ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que pueda tener injerencia ante sus iguales demás ministros, porque ministro no manda ministro.
Yo, por ejemplo, o un ministro de tecnología puede llamar al ministro de Agricultura o al ministro de Obras Públicas, como ha pasado, para que se incorporen las especificaciones técnicas en las carreteras, y aquí vamos al tema de conectividad, y resulta ser que no le hace caso. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces aquí tiene que haber, repito, un empoderamiento del presidente de la República hacia el ministro del ramo. ¿Para qué? Para que pueda tener una injerencia positiva y que esa política pública sea transversal en absolutamente todos los sectores de la economía. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, yo pienso que también se tiene que resaltar que el tema de la conectividad también es un tema de recursos económicos, ¿verdad? Entonces, eso tampoco podemos perder de vista. Y la educación siempre ha sido una herramienta muy importante para igualar esas diferencias también, de poblaciones, de familias, de niñas y niños que viven en muy diferentes condiciones. Entonces, claro que podemos decir, no solamente queremos invertir en conectividad y computadoras, pero si no invertimos más y mejor, y muy importante, más igual en accesos a Internet, la desigualdad aumenta montones. Entonces, lo que se ha avanzado en Costa Rica por una buena educación, de llegar a posibilidades más iguales de niñas y niños y jóvenes, por una educación que sí llegaba a todas y todos, ahora está como a juego. Y eso creo que es algo tan serio que jamás se puede perder de vista ni dejar afuera de la discusión, porque es como el reto más inmediato, más importante, que tenemos que ver cómo integramos a estos estudiantes a un proceso que cada vez se está digitalizando más, que va a ser tal vez un proceso híbrido, y si nuestra preocupación no está en los vínculos más lejanos, viendo desde el centro aquí, el Valle Central, San José, no vamos a lograr un éxito educativo y una alfabetización digital. Si comparamos la alfabetización en Costa Rica sobresale por los números altos de alfabetización, hablando de la alfabetización normal, común y corriente, así como la conocemos. Ahora, si pasamos esto a la alfabetización digital, tenemos retos grandes, hay mucho trabajo, pero la meta tiene que ser llegar a los mismos números, ¿verdad? Porque eso es nuestra forma de trabajar, de comunicar, de aplicar pensamiento crítico, de valorar también el tema de seguridad, muy importante. Entonces, si no logramos una alfabetización equivalente a la alfabetización de hablar y escribir, entonces no podemos estar satisfechos. Entonces, para mí, eso tiene que ser la meta, ya usando el término alfabetización digital, y ahí tenemos retos en cuanto a equipamiento, en cuanto a conectividad, y también, y eso tiene que ir con la mano, la cultura de aprendizaje en los centros educativos. Entonces, es como un triple que tenemos que ir desarrollando juntos, y tiene que ser una fuerza país, tiene que ser un esfuerzo nacional para lograr eso. Y a mí, la verdad, me preocupa mucho que niñas y niños en centros educativos no tan bien conectados, tal vez no tan cercanos a una vida urbana donde la digitalización se me viene en el día a día, en cada momento. Entonces me preocupa que estas niñas y niños cada vez tienen más desventaja de estar al pulso del desarrollo de la sociedad, y eso, la verdad, es un esfuerzo que yo veo que debería ser la preocupación de todas y todos. Y tal vez ya para cerrar este bloque, quería hacerles una última pregunta y ojalá ser un poquito más concretos en esta. ¿Qué riesgos creen ustedes que corremos como economía al no implementar estrategias de alfabetización digital? Bueno, creo que Edwin lo tocó muy bien. Primero es el punto de que
el conocimiento digital se va a usar en muchas áreas, ¿verdad? Se va a usar en retail, en financiero sobre todo, en el área de salud, ¿verdad? Nosotros hemos atraído inversión en Costa Rica, sobre todo en el área de servicios, pero yo creo que de lo que viene en los próximos años es la parte del conocimiento, ¿verdad? Es los servicios del conocimiento. Y me parece que si no tomamos decisiones rápido, perdemos competitividad. Vos dijiste, bueno, ministro no manda ministro, el presidente tiene que tener una directriz muy clara. Yo me pregunto todavía un poquito más atrás, ¿está en la agenda de los candidatos actualmente el tema de esta alfabetización digital y cómo la vamos a llevar? Yo creo también que es un tema de competitividad definitivamente y sería terrible porque vamos a perder, repito, esa competitividad y eso va a significar que Costa Rica va a ser un país menos atractivo para invertir y va a ser menos atractivo desde el punto de vista de producto. Eso primero. Tampoco hay que dejar de lado el tema de la conectividad, eso es importantísimo. Si no hay conectividad, no hay nada. Y aquí no es posible, por ejemplo, que el Estado costarricense, que tiene que brindar seguridad jurídica a los operadores, los llame, les establezca obligaciones en sus contratos, pero por otro lado el mismo Estado, por medio de sus instituciones, les está poniendo barreras. Y aquí, por ejemplo, voy a hablar de municipalidades concretamente. Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Punta Arenas. ¿Cómo es posible que la Municipalidad de Punta Arenas no tenga al día de hoy, 13 años después de la apertura del sector de telecomunicaciones, un reglamento para infraestructura? Los operadores no saben cuáles son los requisitos, no tienen esa seguridad jurídica. Recordemos que la seguridad jurídica es un principio baluarte en una democracia, en un Estado de Derecho, y nosotros como país no lo estamos cumpliendo en estos momentos. Eso es sumamente importante. Entonces, repito, aquí lo importante es la voluntad política y ese empoderamiento que le da el presidente de la República al ministro del ramo, porque si no las cosas no van a pasar. Perfecto. De esta manera entonces cerramos este segundo bloque del programa hablando sobre el tema de la alfabetización digital. En el último bloque de este tercer episodio de la era digital vamos a conocer acciones concretas que pueden ellos aportar desde sus sectores a este tema y prácticamente inmediatas que podemos aportar para mejorar en el tema de alfabetización digital. No se despegue de la pantalla de TDMás, ya regresamos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En este último bloque de este tercer episodio de lo que hemos denominado la era digital, vamos a conocer acciones concretas que nos tienen los invitados del día de hoy, específicamente desde sus sectores. ¿Qué podemos aportar desde los sectores que ustedes representan el día de hoy a la alfabetización digital? Si gusta, empezamos con Don Roy. Sí. Bueno, me parece que la empresa privada tiene mucho que aportar en entender sobre todo cuál es el requerimiento, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con CINDE para entender cuáles son las necesidades de las empresas que están instaladas y que se van a venir a instalar. Entender qué conocimiento es el que están esperando, ¿verdad? A través de ese entendimiento poder trabajar, por ejemplo, una currícula, de decir, bueno, podemos hacer un plan de capacitación en temas de Internet de las cosas, o en temas de ciencia de datos, o en temas de analíticos para hacer mejor uso de los datos y poder tomar decisiones. Entonces me parece que el poder escuchar cuáles son las necesidades de las empresas y poder muy rápidamente implementar programas y certificaciones y capacitaciones pueden ayudarnos a proveer ese recurso humano que tanto se necesita. Don Edwin, si gusta, seguimos con usted. Sí, mire, bueno, desde NAE, viéndolo de una manera integral, podemos definitivamente apoyar para que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones sea más eficiente, sea más rápido, sea más económico. Y repito, importante la infraestructura porque por medio de esas carreteras es donde se llevan los servicios. Y ya desde el punto de vista del uso de las tecnologías de información, tenemos la capacidad también de acompañar a las empresas para que los procesos sean más ágiles, para que por medio del uso de aplicaciones como inteligencia artificial, Internet de las cosas, digamos que los procesos sean más fáciles y más amigables, no solamente a las personas que están detrás de un escritorio
virtual en todas las empresas, sino definitivamente para el usuario, que a final de cuentas es el fin último de cualquier política pública o de cualquier acción que se vaya a realizar desde todos los sectores. Y doña Susan, finalizamos con usted. Sí, bueno, desde la Fundación Omar Dengo lo que nos concentramos es hacer acciones prácticas, ¿verdad? Entonces tenemos una oferta de cursos en la plataforma UPE, que son alrededor de 60 cursos autogestionados y también mediados. Tenemos una cantidad de webinarios también en nuestro canal YouTube, donde trabajamos en esas temáticas que discutimos hoy, en la alfabetización digital en sus diferentes ámbitos y áreas. Pero también lo que hacemos, y eso también es un esfuerzo grande y algo muy importante, es dar acompañamiento a más de 4,000 centros educativos en la implementación de las propuestas educativas que promovemos, que se concentran en informática educativa, pero también en el uso de tecnologías móviles en la enseñanza. Y ese conjunto de educación, formación continua y acompañamiento, esperemos que en el futuro nos lleve a mejores resultados de los que tenemos ahora. Y quiero mencionar que este año entrante va a comenzar con una jornada de capacitación de todos los docentes en el país, donde el IDP del Ministerio de Educación, en colaboración con la Fundación Omar Dengo, ofertan un conjunto de cursos para competencias digitales, también autogestionados. Docentes lo pueden hacer en un tiempo de una semana, a las horas que ellos quieran, pero sí familiarizarse con temáticas. Por ejemplo, el pensamiento digital. ¿Qué es ese pensamiento digital que necesito activar para tener el desarrollo de competencias digitales en mis clases, verdad? Un momento de concientizar qué significa eso para el quehacer docente, y en eso es que nos enfocamos, y donde pensamos que no solamente el año siguiente, sino en todo el tiempo que continúa, vamos a hacer aportes importantes, y ojalá involucrar muchos docentes, muchos centros educativos, para que las niñas y niños y jóvenes sientan como este cambio educativo y este aire fresco que necesita correr por nuestros centros educativos para que ocurra la alfabetización digital junto con una cultura de aprendizaje que alegra, que fascina y la que quiere llevar adelante. Muchas gracias, doña Susana, y muchas gracias a ustedes por ponernos sobre la mesa este tema tan importante para el país, los retos y las soluciones que tenemos en este momento. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, y los invitamos porque en el último episodio de esta serie que hemos llamado La Era Digital vamos a tener el tema de mallas curriculares, para que no se despegue tampoco. Hasta entonces, muchas gracias.